Bueno, entonces vamos a revisar el tema central de la sesión de hoy, que es el protocolo Modbus y en particular el protocolo Modbus RTU. Haciendo un poquito de historia, este es un protocolo de comunicaciones creado en el año de 1979 por la compañía Modicon francesa. Este es un protocolo que se creó por Modicon. Modicon fue absorbido por Schneider, ¿sí? Pero el protocolo Modbus pasó a ser parte de la Modbus Organization, ¿sí? Org. Y ellos sostienen el protocolo desde hace mucho tiempo, y el protocolo Modbus es un protocolo realmente abierto. O sea, ¿qué quiere decir realmente abierto? O sea, su documentación está pública, y por eso, si miramos aparato por aparato, ese es el protocolo más utilizado en la industria. O sea, si bien no es el más famoso, el que goce de la mayor fama o al que se le haga mayor propaganda, porque a Modbus prácticamente nadie le hace propaganda porque no es de nadie, es un protocolo que es el más utilizado, al punto de que marcas que tienen su propio protocolo le agregan a sus PLCs o a sus controladores el protocolo Modbus, porque saben que a través de Modbus tienen acceso a mercados más grandes, y todos los SCADAs, HMI y sistemas de comunicaciones tienen librerías para Modbus, porque saben que de esa forma tienen acceso a mayores mercados. Entonces, eso es una cosa muy importante con respecto a este protocolo Modbus. Una cuestión importante antes de definir qué es el Modbus, es importante definir qué es un protocolo de comunicaciones, ¿sí? Entonces, un protocolo de comunicaciones, ¿sí? Es una especificación de cómo es que los aparatos deben funcionar, deben comunicarse entre ellos. O sea, esa especificación nos debe hablar de cómo se conectan, ¿sí? Que fue lo que miramos en la sesión anterior. Segundo, en este caso, cómo se enlazan, que es lo que vamos a mirar en esta sección, y luego inclusive cómo se utilizan las aplicaciones, ¿sí? Ahora, todo esto es bajo la óptica, decíamos, de Open System Interconnect, el cual habla de 7 capas, ¿sí? A través de las cuales se analizan los sistemas de comunicaciones. Entonces, el protocolo Modbus tiene una capa física, ¿sí? Que tiene que ver con dos formas. La primera es lo que se llama un bus RS485, ¿sí? El cual puede propagar a través de distintos gateways a otras formas de comunicación, como decíamos, Wi-Fi, Ethernet, ¿sí? Puede propagar a diferentes, ¿sí? Por ejemplo, a GPRS, y hasta por Zigbee lo podemos enviar, ¿sí? O sea, por una cantidad grande de medios de comunicación, pero basado en el concepto de que estamos hablando de un medio primario, que es el bus RS485, con las propiedades que ya habíamos hablado. Entonces, es importante, ¿sí?, hablar de cómo se enlazan. Para hablar del enlace, entonces, existe un concepto de control de flujo en el cual hablamos de un dispositivo maestro, que es el que comanda las comunicaciones. Unos esclavos, que son dispositivos que están escuchando todo el tiempo, ¿sí? Son los dispositivos que están escuchando todo el tiempo, y el protocolo, sí, funciona a nivel transaccional. ¿Y qué quiere decir a nivel transaccional? Quiere decir que el maestro, ¿sí?, envía requerimientos. Los requerimientos que generalmente envía son o de lectura para leer datos desde los autómatas, o de escritura para escribir datos en los autómatas. Y los esclavos envían unas respuestas a sus requerimientos. O sea, en un bus Modbus, ¿sí?, nunca un esclavo inicia una transacción. O sea, los esclavos todo el tiempo están escuchando, y entonces cuando el maestro inicia una transacción, ¿sí?, entonces el maestro inicia una transacción, entonces lo primero que hace es enviar un IDE diciendo con quién quiere hablar, luego envía la función que puede ser de escritura o de lectura, luego manda el campo a explicar con qué variable el dispositivo quiere interactuar, ¿sí?, o cuál variable quiere leer o escribir, y luego puede enviar. Si va a leer, solamente manda la cantidad, ¿sí?, pero si va a escribir, manda la cantidad y los datos que va a escribir, y finalmente manda unos checksum para que se verifique que la información llega sin daños. Los esclavos, a ese requerimiento, el esclavo que se identifique con la ID respectiva, el que, si por decir algo la ID era igual a 2 y este es el dispositivo 2, ese es el que debe responder, ningún otro. O sea, cuando se envía un requerimiento, todos los autómatas lo escuchan,
todos lo escuchan y todos lo analizan, pero solamente al que le corresponde la IDE es el que va a responder. ¿Con qué responde? Con la IDE, con la función, ¿sí? Con el campo. En algunos casos se responde con el campo, hay desarrolladores que no lo ponen, ¿sí? Y la cantidad, pero la cantidad de bytes. La cantidad de bytes es diferente a esta cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Modbus las variables son registros, o sea, los registros de Modbus son de 2 bytes, o sea, de 16 bits. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si le preguntamos a un dispositivo a través de Modbus por 4 registros, entonces él va a devolver 8 bytes. Si le preguntamos por 10 registros, va a devolver 20 bytes, ¿sí? Entonces manda la cantidad de bytes y manda los datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Si el requerimiento fue de lectura, la respuesta es con los datos. Pero si el requerimiento fue de escritura, la respuesta es sin los datos. Y luego viene el checksum. Entonces, ahí tenemos el concepto de el enlace, de cómo se realiza el enlace. O sea, el maestro cada vez hace requerimientos a los diferentes autómatas y ellos van respondiendo. Ahora, los requerimientos se hacen periódicos. O sea, primero se le pregunta al esclavo 1, luego al 2, luego al 3, luego al 4 y se le está preguntando periódicamente. El hecho de estarles preguntando periódicamente a los dispositivos es lo que se conoce como un barrido o un scan. Entonces, hay un periodo de barrido, un periodo de scan, ¿sí? Con el que, sí, que se le programa al maestro para que le esté preguntando a los dispositivos. Y cuando en el maestro el usuario hunda un botón o de una orden de transmitir o el maestro por temporización o por horario sepa que hay que transmitir algo, entonces en medio de los scan aprovecha y le transmite al esclavo respectivo los datos que le quiere escribir. Ese es el principio de funcionamiento desde el punto de vista de la operación del Modbus. Ahora, el Modbus determina, ¿sí? Determina que los autómatas tienen varios tipos de variables, ¿sí? Todos los equipos tienen bobinas, tienen entradas y tienen registros. Entonces las bobinas son entradas y salidas booleanas. Hoy en día la mayoría de los equipos que trabajan Modbus no usan estas funciones. Las bobinas de lectura son entradas y las bobinas de escritura son salidas. Hoy en día no se utilizan. ¿Por qué? Porque hoy en día los equipos son más sofisticados que solo tener entradas y salidas digitales. Ya los equipos tienen otra serie, digamos, de entradas más completas. Y fuera de eso, este concepto de bobina de escritura es que se le podía escribir desde el SCADA directo a las salidas. En los equipos modernos eso no se permite mucho porque eso es peligroso. O sea, si un SCADA le escribe a una salida, le escribe a la salida de la guillotina para que prenda la guillotina sin fijarse si hay gente adentro, pues eso puede causar accidentes. Mejor que sea la aplicación la que cuando reciba información, escritura en un registro, tome la decisión de si activa o no una salida. Entonces, fundamentalmente, en la mayoría de los dispositivos, incluyendo los AMP, funcionan estos dos tipos de registros, lo que son entradas, ¿sí? Que se leen con la función 04 y son solo de lectura, y lo que son registros, ¿sí? Estos registros también se llaman holding register. Entonces, los que son entradas, ¿sí? Que se leen con la función 04 y registros que se pueden leer con la función 03 o que se pueden escribir bien sea con la función 06 o con la función 10. La función 06 para escribir un registro y la función 10 para escribir múltiples registros. Entonces, en el automata programable AMP priman es estos grupos, o sea, priman la función 04, la 03 y la 10, o sea, leer entradas, leer registros y escribir en registros. Y bajo el concepto que decíamos, el maestro envía un requerimiento, bien sea de lectura o de escritura, y el esclavo procesa esa información, sí, le responde al maestro con esa información. Ahora, lo interesante de este concepto es que cuando el maestro envía requerimientos, los esclavos deben responder a esos requerimientos independiente del programa. O sea las comunicaciones no dependen del programa que se esté ejecutando. O sea, el autómata, aunque esté desprogramado, sí, un autómata AMP1, aunque esté desprogramado, si usted lo conecta a un SCADA o a un HMI, él le va a mostrar variables
él va a dejar que lean, él va a dejar que escriban, aunque esté desprogramado. ¿Por qué? Porque las comunicaciones industriales trabajan bajo el principio de que ellas son independientes y autónomas y están gobernadas por el maestro. O sea, las seguridades del sistema las tiene que proveer, es el maestro, es el que provee la seguridad del sistema, es el que inicia las transacciones y los autómatas responden a ellas independiente de lo que estén haciendo el programa. ¿Qué es lo que depende del programa y qué es lo que influye en el programa? El contenido de las variables, o sea, el contenido que tengan las variables es el que cambia según el programa, y a través de alterar el contenido de las variables es que se puede hacer para que el maestro influya sobre el programa del esclavo. Entonces, la influencia y la comunicación de las comunicaciones del maestro, o el maestro con el esclavo, es a través de las variables que esté manejando el programa que está en el esclavo. Entonces, la comunicación misma no depende de eso, o sea, se desarrolla en forma automática. Para ello existen software, ¿sí? Diferentes software simuladores que nos permiten, vamos a mirar este que se llama Modbus Master. Existen software que nos permiten configurar las comunicaciones y manejar las diferentes funciones de leer y escribir bobinas, leer registros, escribir en registros o leer entradas, ¿sí? Entonces, eso permite al autómata programable manejar las comunicaciones con estos simuladores a través de los cuales se prueba que las comunicaciones estén funcionando bien. Este Modbus Master es una herramienta desarrollada por Codeplex. En la página de Codeplex ellos comparten los códigos fuente de estas aplicaciones, tanto del Modbus Master como del simulador Modbus Slave, o sea, Modbus esclavo, y con la cual podemos practicar las comunicaciones Modbus. Ofrecen el código fuente por si uno inclusive aparte de estos simuladores quiere construir programas más complejos.